Hola y bienvenidos a ¿Qué fue eso? Un nuevo proyecto del canal de Arriba Desnudo, donde parece que no descansamos y donde pretendemos ahora comentar algunas noticias que los medios españoles no han considerado relevantes y nosotros sí. Hola y bienvenidos a ¿Qué fue eso? El nuevo proyecto del Arriba Desnudo, donde no estamos quietos. La idea es cada semana, los viernes a las 10:30 de la noche, comentar algunas de las noticias que a nosotros nos parecen relevantes, pero que no le parecen relevantes a los medios españoles debido a los enormes misterios teologales que rodean a todo el mundo de los medios españoles y que nadie ha logrado desentrañar aún. También queremos hacer algunos comentarios y contextualizaciones que no encontramos en los tertulianos que nos hacen el favor de estar cobrando en los medios de comunicación y repitiendo lo mismo un día tras otro y un día tras otro. Algo pues un poco diferente. Las otras secciones, los otros proyectos, nuestros vídeos temáticos de toda la vida y las conversaciones que iniciamos apenas en 2018 van a seguir, o por lo menos ese es el proyecto, que sigamos, pero le agregamos esto una vez por semana. Coméntenlo, este es solo un piloto, todavía no está andando, todavía no se toman decisiones, pero coméntenlo, díganos qué quieren oír, nos pueden comentar la próxima semana las noticias que quieren que se comente, qué está bien, qué está mal, si todo está terriblemente mal. Si soy muy mala persona, ustedes ya saben que lo pueden enviar en sus comentarios, que yo de todos modos no lo voy a publicar, y así estamos todos contentos. Vamos a ver cómo sale este pequeño proyecto, comenzamos. Donald Trump ha informado que va a sacar sus tropas de Siria. Muchísimas personas han lanzado las campanas al vuelo y han dicho, maravilloso, ahora sí finalmente va a haber paz en Siria, con lo cual revelan que no tienen ni idea de lo que ha estado pasando en Siria con su terrible guerra civil. Una guerra civil en la que no hay buenos, salvo los civiles, que son los que están pagando verdaderamente el pato, no solamente en Siria, sino después cuando salen como refugiados y tratan de ir a otros países. Pero allí todos son bastante cuestionables. Empezamos por Putin y el Assad, que son socios. Es primero la Unión Soviética y luego Rusia, la que ha sostenido la dictadura de la familia Assad durante más de 40 años y que tiene bastante poco interés y en la democracia y en el bienestar de su pueblo, etcétera, etcétera. Se trata de una dictadura al uso, una de las más antiguas de la humanidad, por cierto. Está Recep Tayyip Erdogan, que es como se pronuncia, ¿no? Que todo el mundo le diga Erdogan, el primer ministro de Turquía, que ha metido las manos hasta el fondo en el tema. Está, por supuesto, Irán, que tiene un gobierno teocrático de ayatolas y que tiene las manos metidas en el asunto, el Daesh o ISIS, como les gusta que les llamen, por eso yo les llamo el Daesh, y están todos los grupos rebeldes, la mayoría de los cuales son grupos pequeños y aislados. Hay una serie de rebeldes que son islamistas como el Daesh y quieren lo mismo que el Daesh, pero no son el Daesh, quieren un Estado islámico regido por las leyes de la Sharia. Y luego hay un grupo más o menos residual de verdaderos combatientes democráticos que les gustaría tener un país pues, un poquito más decente en Siria. A esos es a los que Estados Unidos ha querido apoyar, con tan mala suerte que acaba luego apoyando a rebeldes islamistas, con lo que muchas gracias, pues el intento salió bastante mal. Pero Estados Unidos está retirando a 2,000 tropas que nunca han entrado en combate. No son como los 5,000 soldados que tiene Putin, que están constantemente en combate, sobre todo dando cobertura aérea al ejército de Bashar al-Assad. Ejército que tiene 200,000 integrantes, poco más, poco menos, porque además en Siria no es un ejército profesional. En Siria tú llegas a cierta edad, tenemos una suerte, a partir de hoy eres soldado. Hay 5,000 pues, soldados de Putin. Hay 70,000 tropas de Irán metidas en esta guerra y quedan alrededor de 30,000 tropas del Daesh, de ISIS. Cuando Trump dice que hemos vencido a ISIS, lo está diciendo para engañar a la gente que se deja engañar y que ve Fox News, pero la realidad es que están muy lejos de derrotar al Daesh y 30,000 soldados son muchísimos. En este momento se está tratando de que pierdan el último bastión que tienen cerca del Éufrates, pero ahí ya no va a participar Estados Unidos con el apoyo logístico de armas y de alimentos y de vehículos, que era el único que estaba ofreciendo. Así que no es ninguna maravilla lo que ha hecho Trump, y eso sí, si lo que ha hecho Trump ha hecho felices a Irán, a Erdogan, a Putin, a el Assad y al Daesh, probablemente las ha cagado magistrado. Hablando de don Vladimir Putin, ha decidido que el rap es un peligro para el bienestar del Estado ruso y por lo tanto va a intervenir para que el Estado
dirija, oriente al rap hacia una mejor actitud respecto al mundo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo fue convocar una batalla de rap sobre los valores de la madre patria rusa y las ventajas de visitar y conocer Rusia. Ese es el tema al que van a tener que atenerse los raperos. Trate usted en España de decir que van a obligar a los raperos a no hablar de lo que hablan y ya se imaginará usted lo que va a venir. Obviamente, cuando algunos raperos han sido perseguidos, independientemente de que uno no esté de acuerdo con las tonterías que dicen, aquí se ha defendido que tienen toda la libertad y deben tener toda la libertad de expresión de decir todas las tonterías que quieran y de exhibirse como son, sin represión. Pero bueno, muchos de los que defendieron a los raperos españoles no están por la labor de defender a los raperos rusos, que ahora se verán sometidos a la férrea vigilancia del Estado ruso. Como dice Putin, que además no parece ser un gran fan del rap, por lo menos no se lo pasa muy bien en los conciertos, según las tomas de la televisión a las que hemos podido tener acceso. Lo que sí ha dicho Putin es que lo que le importa son las drogas, y todo el mundo le ha dicho que sí, aunque todo el mundo sabe que lo que le molesta son las protestas, porque a él, como a Trump, no le gusta nada más que le digan que es enorme, que es muy grande, aunque es más bien pues, como de mi estatura, es pequeñín. Como quiera que sea, ahora el rap será controlado por Putin y usted podrá escuchar raps absolutamente descafeinados, cortesía de aquellos que prefieren no vivir la experiencia que sufrieron ya otros rebeldes musicales como Pussy Riot. Si usted no ha oído hablar de la persecución de los Rohingya en Myanmar, es porque usted se informa en los medios españoles. Los Rohingya son un grupo de fe musulmana que desde hace cientos de años vive en Myanmar y que siempre han sido la minoría que paga el pato, la minoría perseguida. Pero en los últimos meses la persecución se ha multiplicado de maneras extraordinarias con el apoyo, por supuesto, del ejército y del gobierno de Myanmar. Se les ha echado de sus casas, se les está expulsando del país, hay violaciones, hay golpizas, hay asesinatos, hay abusos, hay torturas, cosas que a las organizaciones internacionales, desde Amnistía Internacional hasta las Naciones Unidas y para abajo, prácticamente todas, las ha llevado a anunciar que hay un verdadero desastre de carácter humanitario en la zona Rohingya en Myanmar. Todo lo cual es terrible, pero es aún más terrible por quién está al frente de Myanmar. Aung San Suu Kyi es una mujer que fue conocida por oponerse a la dictadura militar que tuvo Myanmar durante muchísimos años y obtuvo un premio Nobel de la Paz. Gracias a su lucha logró conseguir que hubiera elecciones democráticas en Myanmar y en esas elecciones democráticas ella fue electa como un puesto equivalente al de primer ministro. Ahora la señora Aung San Suu Kyi dice que ella no sabía nada de lo que estaba pasando, que no le informaron, que creía que no era tan grave, qué sorpresa se está llevando después de meses que todo el mundo ha estado denunciando, salvo en España y lugares así, la terrible situación de los Rohingya. A ver si le quitan el Premio Nobel de la Paz para que espabile un poco. El dueto infernal de promotores de pseudomedicina, pseudoterapias, hierbas mágicas y pócimas maravillosas, milagrosas, Teresa Forcade Sibila, que trabaja de monja y de independentista, y Josep Pàmies, que trabaja de agricultor y de embustero, han dicho que han logrado burlar la vigilancia para hacer una conferencia. No, lo único que hicieron fue hacer una conferencia privada en un lugar donde pensaban hacerla con dinero público, que es donde siempre suelen estar picando. En este caso, entre la multitud que fue a escucharlos decir barbaridades, estaban varias personas de las autoridades, varios infiltrados de distintos ministerios que están preocupados por el mensaje que están mandando y varias personas que simple y sencillamente iban a notar a ver qué tantas barbaridades decían y dijeron muchas, como siempre. El colmo de esto es que el señor Pàmies unos días después, ayer o antier, ha dicho que él sabe cuál es la forma perfecta de resolver el problema del MMS, de esa especie de lejía, de ese blanqueador industrial del que aquí ya hemos hablado, y que ellos promueven como la cura para todo, la cura mágica, la cura maravillosa, la panacea, con el único problema de que nunca han demostrado que sirva para nada. No existe un solo estudio científico que les dé la razón en ninguna de las barbaridades que promueven. Pero lo que ha dicho Pàmies es, esto es muy sencillo, vamos a hacer un referéndum. A ver, Josep, vamos a parar lo de los referéndums. Los referéndums son para tomar decisiones de carácter político.
no para tomar decisiones de carácter médico. No vamos a someter a votación si preferimos que te opere de la apendicitis un médico certificado o un plomero de cuarta categoría, un fontanero recién salido del aprendizaje. Eso no lo podemos votar. No podemos votar el tipo de hormigón que se va a utilizar para hacer un edificio público. No podemos votar los cálculos de la ingeniería, no podemos votar las cuestiones que se deciden con datos, con hechos, con cifras y con el conocimiento científico. Así que, vamos, que puede estar muy bien la democracia participativa, pero primero hay que participar en la inteligencia antes de andarse planteando referéndums enloquecidos. Y hablando de monjas, unas más tranquilas o igual de peligrosas que la monja Forcades, son dos monjas de una escuela católica californiana que durante los últimos 10 años se acaba de descubrir que estuvieron desfalcando a la escuela, que los cheques que daba la gente para ayudar a la escuela y para ayudar a la diócesis, se los embolsaban, los depositaban en su propia cuenta y luego los usaban, eran muy buenas amigas, nos dicen que eran amigas muy cercanas, los usaban para irse las dos a Las Vegas a apostar el dinero de los fieles que estaban siendo caritativos con la diócesis y con la escuela católica. Se dieron cuenta las autoridades de esto porque unas personas pidieron que se les podían dar una copia del cheque que habían entregado unos años atrás como parte de sus donaciones a la iglesia, y resultó que el cheque no aparecía porque el cheque se lo habían embolsado las dos hermanitas de la caridad que empieza en casa, como sabe todo el mundo. La iglesia, sin embargo, la diócesis californiana ha decidido que no va a proceder judicialmente contra las dos monjas, probablemente por miedo a que salgan otras de esas cosas que luego salen en las escuelas católicas y que generan escándalos ante los cuales el Papa Francisco tiene que asumir una posición absolutamente firme y contundente, y es mirar para otro lado. El hecho real es que estas monjas tenían voto de pobreza, pero no sorprendió demasiado a sus compañeras verlas que se iban constantemente a Las Vegas a jugar, a apostar dinero que no sabían de dónde salir. Tengo un tío rico, decía una de ellas, y de ahí sacaban el dinero. La pregunta realmente importante es, ¿por qué no ganaban si Dios estaba con ellas? Esto es lo que eso quiere ser. ¿Qué fue eso? Algunos comentarios, algunas noticias. Probablemente usted cree que deberíamos tocar otras noticias. En el futuro vamos a intentar hacer una encuesta semanal, tener un lugar a donde ustedes puedan decirnos, oye, me gustaría que se comentara esta noticia o no. En fin, todo depende de la suerte que vaya a tener esto en el futuro. Esto, insisto, es solo un piloto. Y la pregunta que nos queda por hacer siempre ante ciertas noticias y ante la cobertura que ciertos medios hacen de ciertas noticias y ante las barbaridades que los tertulianos dicen sobre dichas noticias, es preguntarnos, ¿qué fue eso? Gracias por acompañarnos.